primera causa de su cuadro neurológico, tenía una polineuropatía como consecuencia de la diabetes mellitus y se ha descrito que puede ser como consecuencia de una degeneración axonal distal. Entonces este paciente comenzó con una terapia con insulina y complementarios, y parte del proceso diagnóstico de este paciente fue tratar de establecer por qué causa o por qué razón tenían los signos cerebrales. Porque de hecho la hipermetría es una manifestación de enfermedad cerebral. Recuerden que puede ser dismetría, o sea, la dismetría puede ser hipermetría o hipometría, y en algunas ocasiones viene acompañada con tremor de intención. Entonces sabíamos que teníamos adicionalmente el cuadro de la polineuropatía, un problema de tipo cerebral que probablemente podía ser por una neoplasia, un problema vascular o un problema inflamatorio o infeccioso. Y recuerden que entre más amplia hagan la lista ustedes de diagnósticos diferenciales, van a tener una mejor opción de tener un diagnóstico más preciso. Este paciente, entonces, como teníamos signos cerebrales agudos, lo que sugerimos, y sabíamos que era un paciente diabético, lo que se sugirió fue hacer una resonancia magnética. Y efectivamente, en la resonancia magnética, este es un FLAIR, el que ustedes están viendo acá, es un FLAIR en donde ven una zona hiperintensa a nivel del pedúnculo cerebral rostral. Ya esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este es un T1 donde está contrastado y esta misma imagen no se observa. ¿Y por qué este cuadrito acá? Porque resulta que las zonas hiperintensas se pueden observar en T2, no tengo la vista T2 de este paciente, pero se veía hiperintensa y se ve también a nivel del FLAIR. O sea que esta imagen podría ser muy compatible con agua, y con el cuadro clínico que presentaba el paciente es muy probable que tuviera un edema post un accidente cerebrovascular. Entonces, el diagnóstico efectivamente fue un ACV asociado. ¿A qué razón? Recuerden que las enfermedades endocrinas pueden ser un factor de riesgo importante de los accidentes cerebrovasculares. ¿Y cuáles enfermedades endocrinas nosotros vemos con frecuencia asociadas a este tipo de patología? Diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo. Y normalmente o habitualmente la zona que se tiende a afectar es la zona cerebral rostral por el tipo de irrigación a nivel cerebral. Entonces esta es la misma paciente, ponen este video por favor, después de haber hecho un tratamiento de apoyo, donde ya obviamente el tratamiento consistía en controlar la diabetes. Esto fue más o menos unas 8 semanas después de haber controlado la diabetes mellitus, y obviamente después de haber dado un tratamiento de apoyo al accidente cerebrovascular, que ahorita vamos a ver algo al respecto. Y este video, no sé, nunca he podido tratar de cuadrar bien este video, me perdonan, estuve esta mañana tratando y no sé por qué razón debe ser el formato en que viene, pero esto ya era un paciente como a los 6 meses de haber sido estabilizado. Pero ¿cuál es la sorpresa de Tata? Resulta que cuando estaban haciendo resonancia, me llamaron del centro de resonancia y me dijeron, estamos viendo algo a nivel de la región olfatoria, quieren que le extienda el corte, y Tata también tenía una imagen que captó medio de contraste a nivel, esta es una vista sagital con T1 contrastada, en donde se ve cómo contrasta esa estructura que es compatible con un meningioma. Y esta es la vista coronal en donde se observa el meningioma. ¿Por qué tengo esos 2 videos anteriores? Porque este paciente fue un paciente que se le hizo radioterapia. Entonces el primer video, que es fue una vez terminó la radioterapia, y es un control a los 6 meses. Voy a volver, no sé por qué razón omití esta imagen. Ahora, normalmente las enfermedades metabólicas también nos pueden producir neuropatías. En este caso, por ejemplo, ya vieron lo que pasó con Tata, tiene una polineuropatía, pero también es común que produzcan polineuropatías a nivel de gatos. Y es la famosa polineuropatía diabética, en donde algo muy característico es la posición plantígrada,
que incluso si evoluciona, uno solo puede producir posición plantígrada, sino palmígrada, y viene asociada a diferentes cuadros de paraparesis, tetraparesis. Hay disminución en las reacciones posturales y puede haber dolor a la manipulación de las extremidades, especialmente en los gatos. ¿Por qué razón se cree que existe esta manifestación a nivel de los nervios periféricos? Se cree que puede ser por acúmulo de sorbitol, cambios vasculares o una reacción inmunomediada que produce una destrucción de la mielina. Habitualmente se ven gatos adultos obesos y la forma en que hacemos el diagnóstico es relativamente sencilla: animales hiperglicémicos con glucosuria y fructosamida. Recuerden que la fructosamida nos da el histórico de los niveles de azúcar con 2 semanas de antelación al momento en que hemos hecho la muestra. Entonces sigamos. Lucas, no sé si me puedas poner este video, es un paciente que tuvo un cuadro súbito en donde pues, la causa por la cual se presentó a consulta es que le veía la cara rara. Entonces este paciente lo que tenía era una disminución y ausencia del reflejo palpebral. Nota, pues en la valoración se veía caída del labio y oreja del lado afectado. Si ustedes observan, pues es claro el lado en el cual tiene la afección, que es el lado izquierdo, y este paciente, pues el diagnóstico inicial fue de una parálisis del nervio facial, que es básicamente una mononeuropatía, la cual la causa más común es la parálisis facial de origen idiopático, que más o menos se presenta en el 75% de los pacientes. Y esta parálisis está descrita en Cocker, Golden Retriever, Labrador y Beagle, que es lo que nosotros normalmente vemos. Sin embargo, algo muy importante de tener en cuenta es que esta enfermedad puede estar asociada a otitis media u otitis interna. Entonces hay que tratar de descartar de que no tenga un componente ótico este paciente, revisando los oídos y, si es el caso, hacer una otoscopía o una radiografía para ver bullas timpánicas. Puede estar asociada a una neuropatía diabética. Obviamente la clínica que presente el paciente de forma previa nos va a ayudar a establecer esto. Puede estar asociada a neoplasias, y es muy importante porque cada vez estamos viendo más neoplasias a nivel del sistema nervioso central, y que puede llegar a involucrar el componente del nervio vestibulococlear o a traumas, pero normalmente la clínica nos ayuda a establecer esto. Sin embargo, no necesariamente puede ser una mononeuropatía. También la parálisis o los signos de afección del nervio facial pueden estar asociados a una polineuropatía. Y es una polineuritis puede estar asociada a un síndrome paraneoplásico, a una polineuritis de tipo endocrino, en donde las causas más comunes son diabetes mellitus e hipotiroidismo. Entonces es importante también tener en nuestra lista de diagnósticos diferenciales y lograr establecer con el cuadro clínico si el paciente solo presenta una mono o una polineuropatía. Y de acuerdo a esto nosotros realizar nuestra lista de diagnósticos diferenciales con el fin de saber cuál es la prueba adecuada para llegar al diagnóstico de este paciente. Ponme este video, por favor. También, algo de que se presenta con alguna frecuencia son los perros que llegan con inclinación cefálica aguda, que empiezan a tener torneo, y básicamente son perros que están incoordinados. Recuerden que la ataxia puede ser de origen vestibular, puede ser de origen cerebelar o puede ser de origen medular. Pacientes que presentan conestación de base ancha, inclinación cefálica, torneo, y pueden llegar a tener nistagmo horizontal o vertical. Y una característica es que no todos los pacientes, pero sí su gran mayoría, cuando presentan nistagmo horizontal, nos hacen pensar que hay un componente periférico o es el componente periférico el que está afectado. Entonces, cuando tenemos afección periférica, puede ser por una neoplasia, estamos viendo una resonancia en axial, en T2, en donde hay una componente a nivel de la huella timpánica. Para poder saber si ese componente es neoplásico o no, lo que tenemos que hacer es una siringotomía. Yo he visto tal vez últimamente 2 pacientes con tumores a nivel de la huella timpánica, bulldog francés,
llegar a la huella timpánica en estos pacientes es bien complejo porque su anatomía es un poco diferente, sin embargo no es difícil, mientras que en otros animales de cuello que no es tan ancho, realmente es fácil llegar a la huella timpánica. También puede ser por hipotiroidismo. Recuerden que es algo que nos toca hacer sí o sí dentro de las pruebas de gabinete que nosotros hacemos. Obviamente revisar los oídos, ya que si es una otitis interna puede haber contaminación de la uña, pues igual nos toca hacer cilindrotomía y tomar una muestra para cultivo de angiograma y posteriormente empezar a tratar a estos pacientes. Síndrome vestibular idiopático, que también es una causa frecuente, tal vez es la segunda causa más frecuente de los procesos infecciosos, y ya cada vez con menos frecuencia vemos toxicidad y obviamente es menos común el tema del trauma. Entonces es importante revisar los oídos, bien sea con otoscopia o iridontoscopia, hacer valoración de tiroides y colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Recuerden que el 75% de los perros hipotiroideos van a tener colesterol alto, van a tener alteraciones en los triglicéridos, y si es el caso vamos a tener que complementar con imágenes avanzadas, bien sea tomografía o resonancia. Para mí, en estos casos me es más útil la resonancia magnética. Ponme este video, por favor. No sé si esto tenga volumen. A ver. ¿Puedes activar el volumen, por favor? Otra patología es algo que es esto, que son pacientes que se presentan en un cuadro de diestrés respiratorio, con respiración con estridor se llama. No, está sonando. Bueno, ustedes ven la respiración que está presentando el paciente, prácticamente se está ahogando en la jaula. Es un paciente que ingresó por emergencia en la clínica, labrador retriever, viejo, con esta sintomatología. El primer diagnóstico diferencial, ¿cuál es? Una parálisis laringea, la cual se confirma a través de valoración de la laringe por anestesia. Ponme este, por favor. Vale. En donde vemos que no hay movimiento en los cartílagos de la laringe, y la anestesia también sirve ¿para qué? Para tratar de estabilizar el paciente mientras logramos darle una solución de tipo quirúrgico. Esto prácticamente les podría decir que es una cirugía que se tiene que hacer de forma rápida, realmente es una cirugía de emergencia. Y la técnica de elección es una desviación del cartílago aritenoide. Yo normalmente lo hago unilateral y casi siempre lo hago del lado izquierdo porque estoy familiarizado con la anatomía del lado izquierdo. Y normalmente los perros, después de la cirugía, con esta por favor, estas de las cirugías que lo hacen quedar a uno como un rey, el paciente se ve respirando bastante bien. O sea, se logran estabilizar en un periodo bastante corto de tiempo. Y esto es tal vez a las 12 horas postquirúrgicas, y me pone este, que tal vez es el momento de salida de la clínica, que fue, no recuerdo si eran 24 o 48 horas de la cirugía. Pero quiero que observen la marcha de este paciente. ¿Qué ven de raro en la marcha de este paciente? Es un paciente atáxico, hipermétrico. Ven la forma como mueve las extremidades. De hecho tiene parataxia, o sea, tiene incoordinación. Y resulta que la parálisis laringea normalmente se hablaba que era de origen idiopático, pero actualmente se cree que está asociada a una polineuropatía generalizada de posible origen inmunomediado. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque muchos de los perros que uno opera con parálisis laringea se van deteriorando con el tiempo desde el punto de vista de su locomoción. Esa es la razón por la cual se plantea que en el momento en que se hace la corrección de la parálisis laringea, se haga una biopsia del nervio. Normalmente el mejor nervio para biopsiar de este tipo de pacientes es el nervio peroneo, que es de fácil acceso, que está por debajo del gastrocnemio. Uno corta 1/3 de la longitud del nervio. La técnica quirúrgica